Es la filigrana política con Daniel Adame Osorio. Adelante, Daniel. Gracias, un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. Buen jueves. Y me parece que da la impresión de que estamos, en lugar de concluir el año, lo estamos comenzando por la cantidad del caudal de acontecimientos que si no fueran gravosos o tan gravosos para la sociedad mexicana, podríamos irlos desgranando con mayor cuidado, porque simplemente del lunes para acá, entre un montón de asuntos de lo que hemos visto, a partir sobre todo de la emergencia, no solamente en el país, sino también en el extranjero, que ha generado la reacción, digamos, virulenta en los mercados por el decreto llamado Acuerdo Administrativo del presidente de la República sobre el caso de poner como asuntos de seguridad nacional a las obras prioritarias de infraestructura de su administración, ha provocado sin duda, digamos, el empujón más notable por lo que tiene que ver también con el caso de la política monetaria, que hace, digamos, alusión a muchos asuntos que están, por ejemplo, en el caso de la economía, de la inflación. También estamos viendo el tema de los repuntes, cómo llegan a México, de los contagios por la crisis sanitaria COVID-19, y en fin, es un asunto que en realidad refleja, en una parte, sí es verdad, hay que decirlo así, en esas dos partes, en una primera, lo que tiene que ver con la circunstancia del exterior, en donde básicamente a partir del fenómeno que llamamos ya post-pandemia, se han reflejado muchos problemas que están ahora en el horizonte inmediato mexicano, por lo que toca, por ejemplo, el caso de la inflación, en donde han subido, es verdad, mucho los precios de las materias primas, que están impactando porque se han vendido mucho más que el año 2020-2021, porque estuvimos básicamente en el 2020 encerrados y no consumíamos o no demandamos todos esos bienes y servicios a que estaba acostumbrada la economía, y por tanto esto se reflejó en que tuvieran más demanda aquellos que tienen que ver con, por ejemplo, los bienes ahora más preciados, que son los de comunicaciones, internet, los aparatos que llamamos hoy indispensables, como los teléfonos inteligentes, en fin, y todo eso ha encarecido, es verdad, en la circunstancia global, el caso de que veamos estos repuntes en muchos países, el nuestro incluido, del aumento desproporcionado generalizado de precios, y que por desgracia veremos que no se van a estabilizar sino hasta mediados del próximo año. Así que es una circunstancia muy compleja, pero si lo vemos en el asunto, yendo al caso de nuestro, digamos, problema interno, es en realidad lo que dijo muy bien don Daniel Cosovillo, es la crisis de México, porque hay el montón de movimientos de colocar esta circunstancia como asuntos de seguridad nacional, todas las obras del gobierno mexicano, hace también alusión a que hay, digamos, aquí lo hemos comentado, hay una no solo intencionalidad, sino también hay una puesta en práctica de ese fenómeno de la restauración de lo que vivimos el siglo pasado, y que necesita, por tanto, la necesidad de una insurgencia mucho más activa, vigorosa, de las oposiciones, y no solo de ellas, sino también a partir de ello generar juntos, en torno a la sociedad mexicana, todos los, digamos, puntos de vista para que puedan converger sobre muchas pistas. Por ejemplo, están el caso de la transparencia, que se va a ver afectada porque no vamos a conocer ningún dato, digamos, sobre los contratos que tengan que ver lo mínimo, digamos, indispensable sobre estas obras, y también con ello se va a alimentar todo el tema de la opacidad, y además va a generarse un fenómeno muy gravoso, por lo que toca a volver a poner, digamos, en la línea número uno, como la presencia, dirá don Arnaldo Córdoba, del hombre fuerte, que pone y quita todos los fundamentos básicos de lo que tenga que ver con el sistema político mexicano, con todo su diseño, con todo su funcionamiento, que es, me parece, la parte más preocupante, porque hace referencia precisamente a la capacidad que tendremos como país de solventar nuestros propios asuntos de manera doméstica, en el sentido, por ejemplo, del más elemental, que tiene que ver con el generar los espacios para que la representación política siga siendo la más vigorosa, la más creíble, la más auténtica y la más periódica, como por fortuna hasta hoy ha sido el caso, a través de esta arquitectura constitucional electoral que nos hemos dado entre todos por las últimas 3 décadas.
y todo eso es lo que me parece que ahora mismo está en riesgo, porque está, digamos, poniéndose ese avance, esa evolución de un problema, me parece mucho más sustantivo, que es que al final del camino se ponga esa práctica que anunciaba en ese muy buen texto de la democracia mafiosa, don Fernando Escalante Gonzalvo, sobre un solo personaje que pone en cuestionamiento a todos los demás, pasa sobre ellos, todos nosotros que somos los intermediarios, sociedad, medios, actores, en fin, y que cumple al final del camino con su función de ir polarizando, como dice ese propio concepto, la estructura polar es eso, poner a unos contra otros, y finalmente poner, digamos, en predicamento toda la viabilidad del desarrollo de la sociedad mexicana, que ha generado un proceso de evolución que ahora puede verse, digamos, estancado, si lo sumamos sobre todo con el fenómeno del primer punto, de la economía. Así que todo eso es lo que debemos tener en cuenta en este muy convulso 2021, que es verdad, es un fenómeno post-pandemia, pero que también debemos reconocerlo como la capacidad o la incapacidad de todos para hacer frente a que una sola persona, por relevante que sea, no puede estar por encima del amplísimo mosaico que es nuestro país, Teodoro.